Hoy, en el episodio 23 del podcast, hablamos de salud cerebral con Marcos Vázquez, uno de los divulgadores de alimentación saludable más documentados y estudiosos del momento en nuestro país, a través de Fitness Revolucionario, y que acaba de sacar nuevo libro, Saludablemente, un libro imprescindible para todas las personas ocupadas y empoderadas a hacer que su alimentación y sus hábitos de vida sean mejores. Así que, ¡empezamos! Soy Núria Coll, periodista y directora de Soy Como Como, la comunidad más revolucionaria de alimentación saludable. Os doy la bienvenida a mi podcast, con el que tengo el propósito de divulgar con todo el rigor que en nuestra forma de alimentarnos nos va la vida. Nos va la vida, literalmente, y hay miles de estudios que demuestran que con la alimentación podemos prevenir y sanar. Por eso, en este podcast hablaremos con profesionales del mundo de la alimentación saludable que, como nosotros, han venido aquí para hacer la revolución. Marcos, bienvenido, ¿qué tal? Muy bien, un placer estar aquí contigo, Núria. Marcos, es un honor también para mí tenerte en nuestro podcast. Aprovecho la ocasión para felicitarte por el tuyo, que hace años que existe, que tiene millones de reproducciones y que es uno de los podcasts más escuchados en nuestro país sobre temas de salud y alimentación. O sea que, súper fan, fan número uno. Gracias. Bueno, hoy vamos a centrar la entrevista en tu último libro, y es hablar del cerebro, que es el tema central, y ya veréis que hablar de salud mental a veces es mucho más transversal y necesario de lo que podemos imaginar. O sea, que no se vaya nadie pensando que esto de la salud mental no va con ellos, quizá porque son muy jóvenes, por ejemplo, y de hecho hablaremos de pirámide nutricional y de cosas que seguramente serán más genéricas de lo que se puede pensar. Porque para empezar, Marcos, si definimos salud cerebral, ¿de qué estamos hablando? Como yo lo entiendo, estamos hablando de la calidad de la materia del cerebro, ¿no? Porque al final uno de los aspectos, o sea, una de las cosas que me motivó a escribir el libro es lo que tú decías antes o a lo que apuntabas, en el sentido de que mucha gente tiende a ver el cerebro como algo separado del cuerpo o a ver la salud mental como algo independientemente de la materia, ¿sabes? Al final la mente es algo que emana de una materia, ¿no? Y por tanto la calidad de eso que llamamos mente, la calidad de nuestras emociones, de lo que experimentamos, depende en gran medida de la calidad de la materia. Y a su vez la materia que representa nuestro cerebro no vive, por mucho que esté aislada en el cráneo, está totalmente conectada con el resto del cuerpo, ¿no? Y por tanto esa versatilidad, digamos, que a la que aludías, en el sentido de que todo está conectado. O sea, la salud del cerebro depende de la salud del resto del cuerpo. Al final, esa separación que muchos asumen que existe entre lo cognitivo y lo físico no es real, ¿no? O sea, están íntimamente unidos y por tanto tenemos que unificar a su vez muchas áreas de conocimiento para cuidar la salud del cerebro. ¿Por qué decidiste hacer un libro sobre eso? Originalmente yo escribí el libro anterior, que era Salud Salvaje, que intentaba dar esta visión holística de la salud. Yo no entiendo la salud global sin hablar de bienestar, sin hablar de la salud mental. ¿Qué ocurría? Que al final, pues lo de siempre, ¿no? Las editoriales te imponen ciertas restricciones y yo veía que la parte del cerebro como que quedaba un poquito pegote en el libro. Iba ya por 50 páginas y digo, mira, prefiero dejarlo aquí, cerremos aquí Salud Salvaje, ¿no? Al final los libros un poquito más esquemáticos funcionan mejor para una audiencia general y démosle al cerebro la importancia que se merece y por tanto me parecía muy interesante tener este nuevo libro que apunta pues eso, ¿no? a cómo nuestro estilo de vida mejora la salud del cerebro, pero intento además que sea un libro que te ayude a entender la complejidad del cerebro. Yo siempre digo eso de que cuidamos mejor aquello que entendemos mejor y por tanto creo que nuestro cerebro, a pesar de su importancia, es un gran desconocido. No sabemos realmente cómo funciona, ¿no? Desconocemos los aspectos básicos, ya no solo de su fisiología, porque aquí tampoco entro en el detalle de las zonas del cerebrales y tal, es más su funcionamiento, cómo evolucionó, lo importante que es y sobre todo lo sensible que es a nuestro estilo de vida, ¿no? Como decía antes, lo físico y lo cognitivo están 100% unidos.
tanto que igual que el cuerpo, el cerebro también está inflamado, que para mí, ahora que estoy con un montón de libros encima de la mesa, no sé si es casualidad o el sesgo cognitivo de estoy embarazada, veo embarazadas, que me está pasando que os leo a todos los que para mí sois referentes, de golpe hablar de el concepto de inflamación, inflammaging, inflamosoma, es como si de golpe yo conectara mucho con eso, ¿no? Con que tenemos el organismo inflamado, y eso sí es una pandemia, y eso provoca todas las enfermedades que te puedan venir a la cabeza, las cardiovasculares y las del cerebro también, porque entiendo entonces que el cerebro también está inflamado, Marcos. Sin duda, es muy importante lo que dices porque tendemos a ver las enfermedades de manera aislada, ¿no? Y por un lado hablamos de cáncer y por otro de diabetes y por otro de enfermedades cardiovasculares y por otro de Alzheimer, pero en realidad hay muchos factores que subyacen la mayoría de estas enfermedades y la inflamación es una de ellas. Y por tanto, esa inflamación, sobre todo cuando hablamos de esa inflamación crónica de bajo grado, ¿no? O sea, para quien nos escucha, la inflamación es necesaria. Si no tuviéramos capacidad de inflamarnos, nos moriríamos. La inflamación es una respuesta perfectamente natural del sistema inmune. El problema es cuando esa inflamación siempre está ahí, ¿no? Es como esa herida que nunca se cura y esa inflamación pues daña los tejidos, sabemos que daña el ADN y por tanto contribuye a todas las enfermedades crónicas modernas. ¿Qué ocurre? Que hasta hace no mucho pues se pensaba que esa inflamación no llegaba al cerebro. O sea, el cerebro está bastante protegido del sistema inmune, porque el sistema inmune obviamente ataca a los tejidos, es su forma de curarnos, ¿no? En cierta medida, pero dado que las neuronas no tienen la misma capacidad de regenerarse que el resto del cuerpo, pues como que pensábamos que el sistema inmune no llegaba al cerebro. Hoy sabemos que no es cierto, que sin duda hay ciertas particularidades del sistema inmune y la inflamación en concreto en el cerebro, pero es sensible. O sea, esta inflamación puede cruzar la barrera hematoencefálica y además hay también analogías, ¿no? Se habla mucho ahora, y tú hablas mucho también del tema, pues del leaky gut, ¿no? De esa permeabilidad intestinal, pues sabemos que también hay leaky brain, o sea, hay cierta... esa barrera hematoencefálica también se puede volver porosa y por tanto es más fácil que esa inflamación cruce al cerebro. Y la inflamación está mucho más asociada, por ejemplo, a depresión que otros aspectos tradicionales, ¿no? Como la desregulación de neurotransmisores. Hasta hace no mucho pues, se hablaba de depresión como una desregulación de la serotonina, una hipótesis que, bueno, está bastante cuestionada que sea realmente así. Lo que sí sabemos, sin lugar a dudas, es que la inflamación influye muchísimo en el riesgo de depresión y que una forma de reducir la depresión es reduciendo la inflamación. Y no solo la depresión, sí, como decía, sino también en el riesgo de enfermedades pues neurodegenerativas, Alzheimer, demencia, incluso Parkinson. Entonces, sin duda la inflamación nos juega también hay malas pasadas. Entiendo que la inflamación empieza en el organismo y entiendo que el eje intestino-cerebro empieza en el intestino. Es una permeabilidad intestinal o cosas peores en un intestino, lo que sube para arriba hasta el cerebro y ahí es donde... Muchos factores, hay muchos Sí. factores. O sea, por ejemplo, sabemos que la inflamación se debe en parte a simplemente a ganar peso. O sea, cuando los adipocitos se llenan, ¿no? Se empiezan a inflamar, empiezan a segregar citoquinas proinflamatorias y eso es una causa de inflamación. Como bien decías, hay un claro origen intestino-cerebro, al que le dedico un capítulo entero en el libro, y sabemos que efectivamente esa permeabilidad intestinal o problemas intestinales pues también elevan la inflamación, metabolitos de bacterias que cruzan esa barrera intestinal. Y eso eleva también la alerta del sistema inmune y, por tanto, la inflamación, el consumo de ciertos alimentos ultraprocesados, de frituras y de compuestos que se forman al freír los alimentos, sobre todo en esos aceites poliinsaturados que reutilizamos tantas veces, eleva la inflamación. O sea, es un cúmulo y Es un entiendo que cúmulo. entonces si tú acabas teniendo depresión o demencia, por ejemplo, sería en función también de cuál sea tu talón de Aquiles. Es decir, no Claro. podemos decir son los omega 6 y los ultraprocesados los que provocan concretamente Alzheimer. No, sería, depende de tu talón de Aquiles, si Sin hay duda. inflamación, puedes petar por ahí o por aquí. Exactamente, o sea, tenemos que entender primero que estos trastornos, como la gran mayoría de las enfermedades, debemos entender bajo un modelo biopsicosocial. ¿A qué me refiero? Que hay aspectos biológicos que estamos describiendo, ¿no? Las enfermedades
mentales parece como que es la dicotomía, ¿no? Yo tengo depresión porque son mis genes o tengo depresión porque son mis situaciones de vida. Es un todo, o sea, creo que la mayoría de enfermedades mentales, como digo, debemos entenderlas bajo este prisma biopsicosocial y la parte biológica es un factor, está la parte genética, está la parte social que juega un papel muy importante también en estas enfermedades mentales. Pero como dices, a cada uno tiene predisposiciones distintas y luego pueden ser más o menos sensibles a ciertos aspectos de estilo de vida, ¿no? Un poco el mensaje es cuanto mejores sean tus hábitos, pues menos riesgo vas a tener. Pero por supuesto está después ese componente genético, social y el propio azar que siempre juega un papel, ¿no? Pero el mensaje es que tenemos mucho poder y hay muchas cosas que están en nuestra mano y por lo menos esas deberíamos cuidarlas. Vamos a hablar de alimentación. Con Marcos no podemos evitar preguntarle cositas de alimentación. Están en el libro. Hay 2 cifras y 2 titulares, por ejemplo, que sacas en el libro. Uno es: el riesgo de depresión se reduce en un 30% si adoptas una dieta mediterránea, y el otro es: el 60% del cerebro es grasa. Siguiendo estas 2 máximas, puedo intuir, si ahora lo contamos un poquito, que podríamos escoger como los nutrientes esenciales para que necesitaría nuestro cerebro. Porque el hecho de que el 60% de nuestro cerebro sea grasa, ¿quiere decir que esto es igual a come grasa? ¿Eso va así? No necesariamente así, o sea, la grasa es tan importante que nuestro cuerpo tiene la capacidad de producir la que necesita, pero desde luego que esta creencia de que la grasa es mala y que debemos llevar dietas bajas en grasa no es cierta, ¿no? O sea, nuestro cerebro requiere grasa. Y, por ejemplo, antes aludías a ese estudio de dieta mediterránea, hay varios, no solo uno. Yo siempre hablo de que tampoco me gusta hablar de dieta mediterránea porque existen otros estudios con dietas nórdicas o japonesas que no saben nada del Mediterráneo y que igualmente demuestran beneficios, ¿no? Pero es cierto que la dieta mediterránea como que la hemos puesto en un altar. En parte tiene sentido, es un buen patrón dietético, pero no es el único bueno. Pero, por ejemplo, hay estudios con varios tipos de dieta mediterránea, con dieta mediterránea más baja en grasa y con dieta mediterránea más alta en grasa, sobre todo enriquecida con aceite de oliva, con frutos secos, y se ha demostrado que esta dieta mediterránea más alta en grasa, creo que tenía hasta un 40% de grasa, incluso más, pues mostró mejores resultados en test cognitivos y en reducción de riesgo de depresión que una dieta mediterránea baja en grasa. Entonces, algo hay, o sea, esa grasa es beneficiosa. Pero, repito, para mí no es tanto un tema de los macros de porcentajes exactos, sino es la calidad de los alimentos, ¿no? O sea, basar la dieta en los alimentos frescos, mínimamente procesados, para mí esa es la clave. Y luego podemos hablar un poquito más de cuáles son especialmente beneficiosos, porque es cierto que el cerebro, además de macros, ¿no? Además de energía, requiere ciertos micronutrientes y, por tanto, los alimentos más ricos en estos micronutrientes, pues seguramente nos beneficien más. ¿Cuáles son estos micronutrientes que nos beneficien para el cerebro? Podríamos hablar de muchos. Has mencionado, por ejemplo, los omega, ¿no? Esos famosos omega 3. Pues al final hay ciertas hipótesis de que nuestro cerebro está. El salto cognitivo lo dimos en la intersección entre el agua y el mar, ¿no? Al final, esos alimentos ricos en DHA, especialmente, que el DHA pues, es un componente importante del cerebro y, por tanto, alimentos tipo pescado graso, en teoría sería bueno, y tenemos múltiples estudios que indican que efectivamente desde la infancia, ¿no? Por ejemplo, madres que comían más pescado graso rico en este omega 3 DHA, pues tienen hijos pues, con más inteligencia, con consciente intelectual superior, incluso igualando los confusores tradicionales, ¿no? De estatus socioeconómicos y este tipo de cosas, o que los adolescentes que comen más pescado también rinden mejor académicamente. Después hay ciertos polifenoles, ¿no? Sabemos que los polifenoles tienen también un efecto muy interesante en nuestro cerebro, ciertos beta-carotenoides que se han estudiado, en parte precisamente porque reducen esa inflamación crónica de bajo grado que mencionábamos antes, pero parece que tienen también efectos directos, por ejemplo, en la neurogénesis, ¿no? En la capacidad de producir este factor neurotrófico, este fertilizante neuronal, yo lo llamo, que es capaz de hacer que maduren nuevas neuronas. ¿Qué polifenoles? Pon algún ejemplo concreto. Quizás lo que más se ha estudiado es la antocianina, que es muy rica, por ejemplo, es el que le da este color oscuro, morado exactamente, a los arándanos, por ejemplo, y de hecho, dentro de las frutas,
la que más se ha estudiado es con diferencia los arándanos y luego algunos frutos rojos, ¿no? ¿Por qué? Precisamente porque tienen una gran densidad nutricional, tienen muchos polifenoles, concretamente mucha antocianina por cada caloría, ¿no? Entonces hay estudios interesantes tanto en adultos mayores como en jóvenes donde el consumo de arándanos, ¿no? Congelados en extracto, unos 40-60 gramos al día, pues produjo mejoras cognitivas, ¿no? Se han estudiado también luteína, astaxantina, o sea, que son estos betacarotenos, por ejemplo. Entonces, digamos que hay muchos que se han estudiado de manera aislada, pero yo siempre hago mucho énfasis en, oye, además estos alimentos tienen sinergias entre ellos, ¿no? Aunque podemos hablar de polifenoles concretos, al final lo interesante es los alimentos, porque, de nuevo, de hecho, algunos compuestos pueden hacer que se absorban mejor esos polifenoles y, por tanto, la importancia del patrón, ¿no? ¿Qué más cosas? Después, hablando del intestino, pues sabemos que, por ejemplo, los alimentos fermentados, yogures, también se han asociado con mejor rendimiento cognitivo, en parte por esa mejora de la flora intestinal, de la microbiota. Siempre sorprende, hablo, por ejemplo, de algunos como el café, el chocolate, y es cierto, aunque los pongo en mi pirámide de la salud mental, en el fondo han demostrado múltiples beneficios para el cerebro, ¿no? Volvemos un momento a los omega 3. Últimamente también leo que esta ratio tan desequilibrada omega 6 versus omega 3 es uno de los grandes males de la dieta actual y de las enfermedades, aparte del estrés, ¿no? Pero como si fueran los dos grandes problemas del momento. Y creo que no hemos contado demasiado bien los divulgadores. ¿Qué es eso de la ratio? Creo que la ratio en sí, que es numérica, y yo soy muy de letras, no se entiende y no se visualiza. Creo que la gente aún le está costando entender qué es pescado graso y que es donde está el omega 3 y por eso se sigue sin consumir. Yo tengo esta sensación. Y después me gustaría contar a la gente por qué es tan importante no tomar omega 6. Después podemos decir dónde está el omega 6, pero bueno, ahí me siento capaz yo de resumirlo, ¿no? Aceite de colza, soja, maíz y aceite de girasol, y eso quiere decir pues cualquier bolsa de patatas fritas, porque todo se hace con aceite de girasol, o estos aceites y margarinas horrorosos que tienen como la estructura bioquímica rota y ya no tienen los beneficios del omega 3. Pero a mí me gustaría entender qué pasa con este desequilibrio que se está poniendo como uno de los dos grandes problemas de salud del momento junto con el estrés. Sí. A ver, de nuevo, yo tampoco soy súper fanático de nutricionismo. ¿A qué me refiero? ¿No? Que es cierto que tradicionalmente las dietas, vamos a decir, ancestrales, tenían unos ratios de omega 6 a omega 3 bajos, ¿no? Algunos hablan de 1:1, de 1:4, y las dietas occidentales industrializadas, pues han aumentado muchísimo ese ratio a niveles de 16, de 20, ¿no? De omega 6 a omega 3. ¿Esto es malo por sí mismo? Seguramente sí, pero creo que hay que ver también cuál es el origen de ese omega 6, ¿no? O sea, ¿por qué puede ser esto malo? Pues en parte porque utilizan distintos, o sea, similares procesos o caminos metabólicos, por ejemplo, para la conversión de omega 3 vegetal a omega 3 animal, ¿no? Por ejemplo, ¿los frutos secos son buenos para el cerebro? Sí, pero hay que entender que ese omega 3 no lo podemos utilizar, sino que tenemos que convertirlo en EPA, en DHA, ese omega 3 animal que es el que realmente nos beneficia. ¿Qué ocurre? Que esta conversión es muy baja, ¿no? Y por tanto, si ingieres, y además ingieres mucho omega 6, pues esta conversión todavía es menor porque compiten por esa conversión y por tanto eso es malo. Ahora bien, si ingieres suficiente omega 3 en formato DHA y EPA, ese consumo alto de omega 6 es menos problemático. Ojo, no quiere decir que no intentemos mantener un ratio bueno, pero es menos problemático. No lo veo como el gran problema. Para mí el gran problema es ese omega 6, sobre todo omega 6 oxidado, ¿no? El gran problema que yo veo es esos aceites que tú mencionabas antes, de soja, de colza, de maíz, de girasol, sobre todo ahora tenemos la variante girasol alto oleico que es menos problemática, pero el girasol tradicional muy rica en omega 6, en ese ácido, en esos ácidos que fácilmente se dañan, pues sabemos que esos alimentos
elevan, como decíamos antes, esa inflamación, por ejemplo. Al calentar esos aceites se produce un montón de compuestos, sobre todo al reutilizarlos. Y esos La aceites... gente dirá, yo no, ya siempre como aceite de oliva virgen extra. No, pero es que el aceite de girasol se usa para muchas de las cosas que compras en el supermercado y que no te das cuenta. Claro, Hasta unas almendras tostadas. Ojo, que correcto. son almendras que dices, estoy haciendo el buen papel del día y no te estás dando cuenta, o no te lo dice la etiqueta, que aquel tostado del fruto seco que acabas de comprar se ha tostado con aceite. Bueno, que es un mareo y Sí, no quiero sí. deprimir a la gente, pero es que es que nos lo estamos tomando sin saberlo. Sin duda. Por eso, o sea, pero a lo que voy es que no le doy tanta importancia al ratio en sí, sino de dónde viene ese omega 3, de dónde viene ese omega 6. Si es un omega 6 que viene oxidado, o sea, al final el omega 6 es un aceite, es igual de esencial que el omega 3. Entonces, como decía, creo que para mí el mensaje clave es que debemos sin duda intentar acercarnos más a ese ratio ancestral, ¿no? De 1:1 a 1:4, pero creo que el problema, sobre todo del aumento de este ratio de omega 6 a omega 3, es de dónde ha venido eso, ¿no? De dónde ha venido ese gran aumento del omega 6, porque si hubiera venido de que comemos más frutos secos, pues tampoco le daría demasiada importancia, pero por desgracia viene sobre todo de esos aceites poliinsaturados con los que no solo usamos en todos los alimentos ultraprocesados, como decías, para tostar, para calentar, sino que usamos enormemente pues en la cocina, en aderezos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para mí el problema viene por aquí sobre todo. Cuanto más elevados son los niveles de omega 3, más se reducen los síntomas de depresión. Esto es así, lo cuentas tal cual. O sea, es que Sí, nos tenemos que meter en la cabeza que si alguna cosa cambiamos hoy, después de este podcast, por ejemplo, sería ingiere omega 3 ya, porque es cerebro protector. exactamente. De nuevo, tenemos que ver los niveles de omega 3 a qué se deben, ¿no? Volviendo un poco a, para mí, alejarnos del nutricionismo, ir a los alimentos, cuando consumimos pescado, estamos consumiendo más omega 3 y por tanto ese índice mejora. Ahora bien, cuando consumimos pescado, también estamos consumiendo proteína de calidad, estamos consumiendo selenio, estamos consumiendo más cosas, ¿no? Pero sin duda, personas que tienen un consumo bajo de alimentos ricos en omega 3 y especialmente ese pescado, porque repito que no es lo mismo el omega 3 que obtenemos del pescado que de los frutos secos, pues tiene sentido suplementar, pues tiene sentido, ¿no? Y se han visto ciertos beneficios en la suplementación también. Ahora te iba a preguntar por la suplementación, pero antes, ¿cómo puede una persona de la calle saber si le falta omega 3? ¿Hay algún parámetro claro que nos lo indique? Bueno, como dices, hay ciertos análisis que pueden darte una idea de cuál es tu índice de omega 3, pero honestamente yo te diría que si consumes 2, 3 veces pescado a la semana, pues seguramente Suficiente. sea suficiente. Y si no tienes ningún síntoma, ¿no? Siempre yo distingo mucho lo que es la prevención de la corrección. O sea, si comes pescado 2, 3 veces a la semana y estás bien, seguramente no tengas un déficit de omega 3. Ahora bien, incluso aunque ingieras esa cantidad de pescado, si ves que tienes algún tipo de, lo que decíamos, síntomas de depresión o algún otro problema, pues puede ser interesante ir un paso más allá y suplementar. Dices 2, 3 veces a la semana, pero estamos hablando de pescado azul o barra graso en todos los Sí, casos. sí. 2, 3 en los que no se incluye pescado blanco, que la gente no se confunda. Correcto. Y ahí la única advertencia es que, y parte de por lo que la gente quizás tenga miedos por el tema del famoso mercurio, ¿no? Y es cierto que hay algunos pescados ricos en omega 3, como puede ser el atún, que también es relativamente rico en mercurio, ¿no? Por tanto, podemos ir por otras opciones, otras variantes. Por ejemplo, el bonito del norte suele tener bastante menos atún, por lo que podemos consumirlo con bastante más libertad, o ir a opciones como, por ejemplo, las sardinas, ¿no? Que al estar mucho más abajo en esa cadena alimentaria, pues tienen mucho menos omega 3 y son una opción fabulosa para sumar a estas 2, 3 porciones semanales. Y vamos a la suplementación, porque mucha gente también, hasta con los niños pequeños, si no eres capaz de dar un pescado azul, ¿es recomendable que nos suplementemos con omega 3? A ver, la suplementación con omega 3 como que ha dado varios tumbos, ¿no? Ha pasado de ser ese nutriente mágico hace, no sé, 10, 15 años y luego a que se publicaran varios estudios, grandes estudios que no mostraran muchos beneficios. Y ahora como que se está dando la vuelta y se está viendo que es bastante dependiente, por ejemplo, del ratio EPA-DHA. Entonces, en función de lo que quieras lograr, puede que el ratio sea distinto.
y después que la dosis que quizás necesitamos sea un poco mayor que la que se pensaba antes. Y además que en estos estudios muchas veces no se consideró precisamente lo que decíamos antes, cuál es el nivel de mejora, cuál es el nivel de aumento del omega 3 en sangre, porque también puede haber problemas de absorción. Entonces, repito, yo no recomendaría suplementación así de manera alegre, tampoco creo que no está justificada, pero en personas, como decíamos, que igual no consumen pescado de manera suficiente o empiezan a tener estos problemas o estos síntomas, pues tiene sentido. O sea, según la evidencia científica, sí tendría sentido incluir algún suplemento de buen omega 3. Y ahí entramos de nuevo, que hay muchos suplementos de omega 3 que igual no tienen la calidad adecuada o que ese omega 3 pues puede oxidarse, cómo conservas ese omega 3. Entonces, sí, pero con matices, ¿no? Creo que hay que hacerlo guiado por un profesional en este caso. En tu propuesta de patrón alimentario del libro, Saludablemente, está tu filosofía de vida de siempre, en realidad, ¿no? Por ahí yo voy leyendo entre líneas la paleo, la keto. De hecho, no tendría sentido que me proponieras que tu propuesta fuera muy, muy distinta, porque entonces no tendrías como la coherencia que tienes, ¿no? De toda tu trayectoria. Pero yo te diría, ¿en qué cambiaría un patrón alimentario para la salud mental de uno que no lo fuera y que tú mismo diseñaras? Del que has publicado en el libro. Eso es lo bueno, que no mucho. O sea, al final y sería un poco absurdo desde un punto de vista evolutivo que lo que beneficia al cuerpo no beneficiase al cerebro o al revés, ¿no? O sea, al final volvemos a lo mismo, el cerebro es materia y por tanto para mí uno de los grandes mensajes del libro es que cuidando la salud del cuerpo, cuidas la salud del cerebro. ¿No? Entonces, no hay nada muy especial, pero volvemos a lo que decía antes, ¿no? Si hay ciertos elementos que quizás benefician al cerebro en especial manera y precisamente los omega 3 pueden ser uno de ellos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que al final los omega 3, igual que si hablamos, por ejemplo, de esos polifenoles, igual que si hablamos de los probióticos, pues al final tienen efectos múltiples y parte de esos efectos se manifiestan en el cerebro, ¿no? Por ejemplo, como el tema de la inflamación o si hablamos, por ejemplo, de ese eje intestino-cerebro, pues hay ciertos probióticos, ciertas cepas, pues que se han visto que además de beneficiarnos a nivel intestinal nos benefician en el cerebro y se han hecho estudios, por ejemplo, para reducir precisamente la depresión, la ansiedad y ahora se habla, por ejemplo, del concepto de los psicobióticos, ¿no? ¿Es que hay unos probióticos que son especiales para el cerebro? Bueno, sí y no. O sea, esos probióticos te van a ayudar a tu salud intestinal y, por tanto, a tu salud global, pero se ha visto pues, que tiene un efecto adicional o especialmente marcado en el cerebro versus otros tipos de bacterias, ¿no? Entonces, esencialmente es lo mismo, pero es cierto que en función de problemas concretos podríamos afinar un poquito más, ¿no? O, Por por ejemplo, ejemplo, dime. no, por ejemplo, iba a mencionar el tema de triglicéridos de cadena media, pues se ha demostrado ahora que en personas mayores con síntomas de Alzheimer, pasar un poco más de tiempo en cetosis, pues seguramente les beneficie. O quizás no llevar una dieta cetogénica si es difícil lograr esa adherencia, pero estos suplementos de triglicéridos de cadena media, pues está logrando beneficios interesantes en la reducción de los síntomas de Alzheimer. Entonces va por ahí, ¿no? El patrón básico es el mismo. Ahora bien, podemos jugar un poco, pues, lo que hacemos con suplementación, con psicobióticos, con triglicéridos de cadena media, con unas fases de cetosis más pronunciadas para potenciar ciertos síntomas que quizás una persona que no tiene ningún problema concreto, pues podemos ser un poquito más laxos, ¿no? De los huevos dices que en adultos de edad avanzada un huevo diario se vincula a un menor declive cognitivo. Sí, también es interesante el papel del colesterol, ¿no? Le tenemos mucho miedo al colesterol, pero hay que entender que en su dosis adecuada, pues es importante para el cerebro. O sea, nuestro cerebro es un gran consumidor de colesterol y como todo, es cierto que tiene capacidad de producir el colesterol que en gran parte necesita, pero vemos, por ejemplo, que hay personas mayores que pierden colesterol muy rápido, que el colesterol les baja rápido, eso no es una buena señal y se asocia precisamente con más riesgo de deterioro cognitivo, ¿no? Entonces el colesterol es necesario, pero volvemos a lo mismo, el huevo es mucho más que colesterol, ¿no? Tiene un montón de vitaminas liposolubles, tiene también colina, por ejemplo, que es un nutriente importante para la formación, por ejemplo, de un neurotransmisor, que es la acetilcolina, que está asociado con mejor memoria, con aprendizaje, etcétera. Entonces, tiene betacarotenos también muy interesantes que le dan precisamente ese color a la yema. Muy importante comerse la yema, por favor, no, que a nadie se le ocurre desperdiciar la yema. Y también ha demostrado pues, tener ese beneficio para el cerebro. Lo de la yema lo tengo muy claro, pero lo que no entiendo es por qué a veces dietas como la ceto insisten tanto en come la yema
come la yema. Bueno, come un huevo, ¿no? ¿Por qué tenemos que separar? Si es que es el alimento perfecto y por algo la naturaleza nos lo ha dado con la clara y con la yema. Entonces, antes, lo de la clara y comprar claras de botella, que ya están en los paquis, yo alucino. Sí. Con lo de la clara para hacer de la clara, no sé si es más de la nutrición de deportistas, se me escapa, ya no sé ni qué usos dan. Pero también, por el otro lado, el uso único de la yema y ir tirando las claras o separándolas porque no sé qué hacer con ello, es que mi sentido común dice que tampoco. Precisamente, yo creo que, o sea, por eso tampoco cada vez me gusta menos hablar de nutrientes muy aislados, por lo mismo, ¿no? Porque podemos, si ahora nos volvemos locos con la yema, tiene todo esto, ocurre lo que tú dices, pues tiro la clara y me quedo con la yema. Tampoco. Y de hecho hay estudios que indican que la clara más la yema, se publicó hace muy poquito uno, por ejemplo, en deportistas, que ha demostrado que el consumo de clara más yema, pues mejora la síntesis de proteína respecto a la clara solo. ¿Por qué se usan, por ejemplo, esas claras concentradas? Porque en el mundo del culturismo, ¿no? De la proteína y proteína, era una forma de añadir proteína con menos calorías. Bueno, pues hoy estamos viendo que si lo que quieres es construir masa muscular, hay sinergias entre nutrientes, ¿no? Y por tanto, consumir los alimentos en su forma natural es lo más beneficioso. Igual que la grasa de la leche es buena y por tanto no deberíamos consumir esos lácteos desnatados o esos yogures desnatados, pues lo mismo con el huevo. O sea, al final, si la naturaleza juntó esos ingredientes, seguramente es por algo, ¿no? Y por tanto, cuando empezamos a hacer a aislar nutrientes y tomarlos de manera aislada, primero, seguramente no los absorbamos igual, porque también hay sinergias a nivel de absorción, y después que esos nutrientes tengan sinergias y por tanto muchos minerales pues requieren uno de otro para procesar bien, para ser bien procesados y absorbidos. Y por tanto, cuanto más hablemos de alimentos y menos de nutrientes, creo que nos irá mejor. ¿Qué es la creatina, Marcos? De la que también hablas en el libro. Pues Así, para que lo entendamos facilito. Para que sea muy facilito, la creatina es un compuesto que está en los alimentos, que está en la carne, que está en el pescado y que hace ya unas cuantas décadas se vio que era un suplemento muy, primero, seguro y segundo, potente para ayudarnos a ganar masa muscular, porque lo que hace, en su esencia, es ayudarnos a producir energía más rápido, ¿no? Sobre todo a través de la fosfocreatina, que es un tipo de sustrato energético que tenemos en los músculos. Y por tanto, al tomar creatina y aumentar nuestra fosfocreatina, éramos capaces de hacer alguna repetición más en el gimnasio y por tanto de ganar un poquito más de masa muscular. Y por eso ha sido como el suplemento más usado pues, por culturistas, por muchos deportistas, etcétera. ¿Y no está en los alimentos? Está en los alimentos, lo que pasa que, primero, que en cantidades pequeñas, ¿no? Está muy presente en la carne, ¿no? En parte también el nombre, creatina. ¿Qué ocurre? Que primero la cantidad es pequeña. Para consumir, por ejemplo, 5 gramos de creatina, que es la dosis habitual en deportistas, necesitaríamos pues, entre 500 gramos y 1 kilo de carne. Y además, en el proceso de cocción, la creatina se tiende a degradar. Entonces, es muy difícil llegar a esos niveles con los alimentos. Pero ¿qué ocurre? Que esta creatina, que estaba muy limitada al mundo de los suplementos deportivos para deportistas y sobre todo amantes del gimnasio, pues se vio que también tenía un efecto positivo en el cerebro, porque al final el cerebro es uno de los, junto con el hígado, ¿no? Que pues es uno de los órganos pues, más activos metabólicamente, es decir, consume mucha energía, requiere mucha energía y por tanto la creatina se vio que es capaz de elevar hasta un 10% las reservas de fosfocreatina en el cerebro y esto se asocia con un mejor rendimiento cognitivo e incluso con menos riesgo de depresión. Entonces, es un suplemento que, como digo, está muy probado, es muy seguro y está dando el salto del mundo del músculo y del gimnasio pues al mundo de la academia, ¿no? Al mundo de la salud cerebral. Entonces, faltan todavía estudios, pero los que hay son interesantes. También se ha visto que es especialmente beneficioso, como siempre, en personas con bajos niveles de creatina cerebral. Por ejemplo, es más efectivo para mejorar el rendimiento cognitivo en personas veganas que en personas omnívoras, precisamente porque tienen reservas más bajas, ¿no? Muy bien, sabemos ya qué es la creatina. Del gluten, o antes hablabas también del colesterol diciendo ni mucho ni poco, en su justa medida. Y he observado que en tu libro eso de ser equilibrado, quizá nos vamos haciendo mayores, te lo he notado en distintos párrafos, en plan, ni blanco ni negro, gris. Y en el gluten me ha sorprendido que también dices, no es tan malo como parece.
menos si padeces permeabilidad intestinal, que aquí, pues ya no, como no sabemos cuánta gente puede tener permeabilidad intestinal, ni vemos cada día cómo son las heces de los españoles y quizá alucinaríamos, pero sí dices que el gluten no es tan malo como parece, ¿no? Y estás ahí como en un punto medio de tampoco criticarlo en exceso y me ha Sí. sorprendido. O sea, digamos que como todo, creo que quizás el énfasis que se ha hecho en el gluten ha hecho que muchas personas pasen a dietas paradójicamente peores. ¿A qué me refiero? A que ahora están mirando todo el gluten. Esto tiene gluten, y que por tanto vayan a las estanterías del supermercado de sin gluten y terminan comprando productos peores que los originales, ¿no? Y en vez de comprarse, yo qué sé, pues un pan de masa madre, de un trigo antiguo o de espelta o de lo que sea, pues terminan comprando ese pan procesado con 50 ingredientes porque es sin gluten, ¿no? Va un poco por aquí. Entonces, para mí, el gluten, hemos consumido gluten muchos miles de años. Es un poco, mi enfoque es como con los lácteos, ¿no? Es decir, hay muchas personas que no deberían tomar lácteos. La humanidad no está bien adaptada a los lácteos. Yo te diría que no. O sea, 2/3 de la población mundial no tolera bien los lácteos. Eso es un hecho. Pero las personas que están bien adaptadas deberían renunciar a los lácteos sabiendo que tienen una gran densidad nutricional. Creo que no. No debería ser la base de la alimentación, pero creo que no deberían renunciar a ellos. Y con el gluten me pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, sobre todo los descendientes europeos, que llevamos ya muchos milenios con agricultura, pues seguramente el gluten no sea un gran problema. Ahora bien, ¿debería ser el trigo la base de nuestra alimentación? Pues seguramente tampoco, ¿no? Y además el trigo moderno es más rico en gluten que el trigo de hace tan solo 40, 50, 60 años. Entonces el mensaje es, no bases tu alimentación en alimentos, en cereales en general, pero en alimentos con gluten en particular, pero tampoco pienses que es el demonio. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Separar la prevención de la corrección. Si no tienes ningún problema intestinal, si no tienes ningún problema de piel, no tienes ningún problema yo qué sé, mental en este caso, ¿no? Y tienes un consumo moderado, tirando a pequeño de alimentos con gluten, no creo que debas darle más vueltas a tu alimentación o pagar más por alimentos sin gluten o volverte loco. Ahora bien, que tienes algún tipo de problemas donde quizás una sensibilidad al gluten, o no solo al gluten, sino también hemos visto estudios donde no es tanto el gluten, unas personas son más los fructanos, el trigo, volvemos a lo mismo, ¿no? Es un alimento, es un ingrediente concreto o es cierta intolerancia al alimento en sí. Entonces, en esos casos, ¿tiene sentido ir a un enfoque más restrictivo en eliminar ciertos alimentos que potencialmente te hagan daño y sabemos que el gluten es un sospechoso habitual? Por supuesto, ¿no? Pero he visto muchos casos, también como es importante lo que decías, que creo que mi mensaje con los años, a medida que llegas a más gente, te das cuenta de que quizás los mensajes muy blancos y negros tienden a confundir, ¿no? Y que haya gente que por el miedo enorme al gluten cojan miedo a comer o caigan en dietas, pues como te decía antes, incluso menos saludables que una dieta basada en alimentos buenos como la pirámide que indico en el libro, pero que luego pues se coman, pues yo qué sé, su pan de masa madre de vez en cuando o un alimento que tenga algo de gluten de vez en cuando. Creo que no es el gran problema que algunos piensan. Y si no tienes ningún síntoma, pues no te vuelvas loco evitando el gluten, es mi mensaje. Ahora bien, cuando tengas síntomas, que sepas que el gluten está por ahí dando vueltas y que a algunas personas les puede hacer la vida jodida, ¿no? Muy bien, muy claro. De los lácteos ahora decías, ¿por qué nos los tenemos que perder si no hay sintomatología? Porque tienen una gran densidad nutricional. Para mí es un concepto desconocido que no hay nadie mejor que tú que lo haya contado muy bien a todo nuestro equipo de dietistas y nutricionistas. Siempre la manera como has contado lo importante que era comer alimentos con alta densidad nutricional nos ha cambiado la visión, nos has documentado, lo cuentas como nadie, Marcos. Y yo creo que hay que meter más énfasis aún en eso, y tú lo haces ella, pero ¿qué relación, ahora por lógica lo estaba como relacionando, qué relación tendrían los alimentos muy densos nutricionalmente con nuestra salud mental? Y vamos un poco, lo decíamos antes, ¿no? El problema que tenemos actualmente
es que tenemos muchas calorías y pocos nutrientes. Entonces, en un entorno actual es especialmente importante pensar en eso, pensar en los nutrientes y en esos alimentos densos nutricionalmente que, paradójicamente, son los que siempre hemos priorizado, ¿no? Hablamos siempre, por ejemplo, de alimentos como el hígado, ese gran super alimento, Bueno, ese es multivitamínico de la como el naturaleza. Barça respecto a todos los otros. Miras las gráficas que has publicado alguna vez y dices, oye, no me voy a matar con la posición 2, 3 y 4. Come órganos. Y si te dan asco, pues, no sé, hazte un paté de hígado. Pero es que es como primera división y segunda, ¿no? Lo Claro, del hígado es muy bestia a nivel de densidad nutricional. claro. Que sí, que lo habíamos comido antes, pero que no está ahora encima de las mesas. La gente ni se plantea. Exactamente, pero también tampoco comíamos hígado todos los días, ¿no? Por ejemplo, si comes hígado todos los días, ha habido casos de gente que se ha obsesionado con el hígado, es tan bueno que lo como todos los días y te puede dar un exceso de vitamina A, que eso también es peligroso, ¿no? Que la vitamina A es tóxica. Entonces, vuelvo un poco a eso a la moderación, ¿no? Ni hígado todos los días, ni, no, estos alimentos no. Entonces, volvemos un poco a ese punto medio, ¿no? Normalmente en la moderación está la virtud. Entonces, para mí, este mensaje de que, dado que al final vivimos en un mundo donde es muy fácil pasarse de calorías, pues vemos a muchas personas que comen más calorías de las que necesitan, pero menos nutrientes de los que necesitan. Y volvemos a las personas con obesidad, pues claramente están hiperalimentados, pero hiponutridos, o sea, muy alimentados, pero poco nutridos, y precisamente es porque esas calorías vienen de alimentos con muy poca densidad nutricional. Y por tanto, para mí, no es el único factor a tener en cuenta, pero cuando preparo esas pirámides, ¿no? Esos patrones de alimentación, el componente de densidad nutricional es muy importante. Y por eso en la base siempre tenemos que tener alimentos densos nutricionalmente y otros menos densos nutricionalmente. Volvemos al tema, por ejemplo, de los cereales, pues podemos jugar con ellos más o menos en función de nuestro gasto energético. Por ejemplo, un deportista que requiera 5.000 o 6.000 calorías al día no es tan importante mientras consuma lo mínimo, o sea, me refiero a lo mínimo, pues mientras cubra esos nutrientes, ¿puede incluir alimentos con menos densidad nutricional? Sí, porque en su caso no es un problema, porque al final si quiere cubrir esas 2.000 calorías va a ser muy difícil que lo haga únicamente con verdura y con fruta. Va a requerir seguramente alimentos con más densidad energética en este caso, ¿no? Tanto de carbohidrato como de grasa. Pero la mayor parte de las personas que pasan o pasamos 8 horas al día pues delante de una pantalla o tenemos trabajos poco activos y tampoco, aunque entrenes 1 hora al día, sigues siendo un sedentario que entrena, no eres un deportista. Y a veces la gente se confunde, ¿no? Y come por encima de sus posibilidades, ¿no? Yo es que voy al gimnasio 1 hora al día, pero luego gano peso, ya, porque 1 hora al día de ejercicio pues está muy lejos de lo que nuestros ancestros hacían, ¿no? O de lo que supondría una actividad deportiva de élite. Y por tanto, en el común de los mortales tenemos que prestar atención a eso y situar en la base de nuestra alimentación pues, los alimentos que tienen una gran densidad nutricional y por tanto que saber que todos esos minerales, vitaminas, polifenoles que necesitamos, los tienes cubiertos. Y a partir de ahí, pues bueno, ya en función de tu gasto energético, incluye otros alimentos, pero esa base nutricional la tienes, ¿no? Y creo que se ha hablado demasiado de macros, ¿no? De grasa, proteína, carbohidrato, que es importante hablar de macros, pero se ha hablado mucho menos de los micros, ¿no? Y por Hablando tanto de intento... macros, ¿por qué tenemos que añadir algo de carbohidrato a la proteína? ¿Qué sentido puede tener? Bueno, a ver, por un lado, de nuevo, aquí pasamos a los extremos, ¿no? Dado que nuestro cerebro es principalmente, bueno, consume principalmente glucosa en situación normal, pues hemos recibido este mensaje durante décadas, ¿no? De que el cerebro requiere azúcar, el cerebro requiere azúcar. Bueno, el cerebro no requiere azúcar. Ahora bien, ¿es interesante darle algunos carbohidratos que son fácilmente convertibles en glucosa? Bueno, tiene sentido. O sea, al final tenemos que rellenar las calorías con algo, ¿no? Y los carbohidratos, pues de verduras, frutas, etcétera, estos principalmente tienen una alta densidad nutricional. Por tanto, tiene más sentido que rellenemos calorías con alimentos que tienen esa alta densidad nutricional. Ahora bien, a partir de ahí, lo que decía antes, gastas más energía, pues tiene sentido que consumas más carbohidratos de los buenos igualmente, ¿no? Hablamos pues de hortalizas, de tubérculos, hablamos de legumbres, de cereales en función de lo que cada uno pueda tolerar.
pero empezando siempre por esos carbohidratos densos nutricionalmente. Ahora bien, ¿pasaría algo a nuestro cerebro si consumimos muy poco carbohidrato, sabiendo que funciona principalmente con glucosa? Pues tampoco, porque sabemos que tenemos esos cuerpos cetónicos que actúan como combustible de reserva, como combustible alternativo, ¿no? Es que el argumento que me estás dando, Marcos, es que rellenamos las calorías. ¿Este es el único sentido del carbohidrato? Porque claro, sí es un macronutriente y entiendo que es uno de los tres que nos da energía y es el combustible. Después me cuesta mucho cuando os leo encontrar un argumento de peso que no sea: hay muchos carbohidratos tipo legumbres y cereales que, como son baratos, nos ayudan a hacer posible la lista de la compra, que dices, vaya argumento, y rellenar calorías ahí. Es como, bueno, Pe- Pero, entonces, ¿por pero, qué estamos comiendo carbohidratos? pero es el Exactamente, a nivel mismo nutricional, ¿eh? a nivel nutricional. A ver, porque dado que tenemos tres grandes macronutrientes, ¿no? La proteína, más o menos sabemos cuánta proteína necesitamos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, dices, me quedan X calorías para cumplir las calorías que mi cuerpo necesita. Tengo dos opciones, la grasa o el carbohidrato, ¿no? Entonces, tienes que rellenar calorías con grasa o con carbohidrato. Pero dime algo más en plan, no, va a haber mucha más diversidad bacteriana si comes legumbres en tu vida, o no. O no hay más literatura. Sí, sí, claro. O sea, al final volvemos a lo mismo. Digamos que, ¿cuáles son las ventajas, por ejemplo, de esos alimentos ricos? Cuando hablo de riqueza o de densidad nutricional, no hablo solo de vitaminas, minerales que también, sino hablo también de la fibra, ¿no? O sea, nuestra microbiota, esa fibra le beneficia y por tanto tiene sentido consumir esas verduras, consumir esa fruta. Claro que tiene sentido. Vale, vale. Sí, sí, o sea, creo que fue mi primer argumento. Pero el punto es que a partir, una vez que tienes ya cubierto eso, esos micronutrientes, pues al final tú lo que requieres es energía, ¿no? Y puedes obtener esa energía del carbohidrato o de la grasa. Necesitas un mínimo de grasa y necesitas un mínimo de carbohidrato. Y a partir de ahí, ¿cuánta energía te queda disponible? Mi enfoque es que cada uno lo rellene como mejor le parezca. Hay gente que le gusta más el carbohidrato, hay gente que gravita más hacia la grasa. Perfecto, no tenemos ahora mismo evidencia para decir que un enfoque es mejor para otro. Personalmente, a mí me gusta ciclar. ¿A qué me refiero? Que tradicionalmente nuestros ancestros llevaban una dieta siempre rica en carbohidrato ni siempre rica en grasa. Verano, primavera consumíamos más fruta, ¿no? Ganábamos un poquito más de grasa y durante el invierno, pues, sobre todo los fríos inviernos de Europa, pues llevábamos una dieta más rica en proteína y en grasa y más baja en carbohidrato. Entonces, yo sigo un poco este enfoque más cíclico, pero tampoco quiero que la gente se vuelva loca. Y al final mi mensaje es, mientras asegures que tienes esos micronutrientes básicos, después para llegar a tu nivel calórico que requieres, usa más carbohidrato o más grasa en función de tus preferencias. Ya para ir terminando, ¿es mejor la keto o el ayuno para gozar de una buena salud mental? Tú que en el libro dices, el hambre agudiza el ingenio, se pasa hambre y más ingenio tendrás. ¿Qué es mejor Sí. para la salud mental, ayuno o keto? Bueno, es que no son excluyentes, ¿no? De hecho, lo que te permite la dieta cetogénica, la keto, es simular el ayuno. O sea, el ayuno ha demostrado beneficios para la salud mental. ¿Qué ocurre? Que el ayuno, por definición, no es sostenible, ¿no? Es un estresor que si te pasas te mueres. Entonces, lo que te permite la dieta cetogénica es mantener ciertos beneficios del ayuno, no todos, pero mantenerlos en el tiempo. Es decir, nutrir al cuerpo pero mantener los beneficios que ofrece el ayuno, como por ejemplo ese aumento de los cuerpos cetónicos. Entonces, no es ni uno ni otro, o sea, puedes hacer los dos. De hecho, tiene muchos beneficios, ¿no? Si complementas ayuno intermitente con dieta cetogénica, pero tenemos que entender que funcionan por mecanismos similares, no iguales, ¿eh? Son distintos, pero similares y por tanto muchos de los beneficios son similares. Y hay gente que prefiere no hacer una dieta cetogénica porque no le gusta, no tiene adherencia, pero no tiene ningún problema en meter ayunos. Y al revés, hay gente que igual el tema de los ayunos no le termina de gustar, pero que se encuentra bien con una dieta cetogénica o con alguna fase de dieta cetogénica. Bueno, pues haz eso, ¿no? Y siguiendo con la salud mental, ¿mejor terapia del frío o saunas? Pues de nuevo, ¿no? O sea, yo creo que es bueno salir de este estrecho rango térmico en el que vivimos. Entonces, ambos han demostrado beneficios. Lo que es cierto, o sea, quizás el frío es más interesante por la mañana para despertar, para aumentar ese nivel de noradrenalina, por ejemplo, y centrarnos mentalmente.
Y el calor tiene un componente más de calmar la ansiedad y de tranquilidad, ¿no? Entonces, quizás frío a primera hora y después un poquito más de sauna por la tarde, no por la noche, o sea, porque por la noche de nuevo un poquito de frío nos ayuda a dormir. Pero en el fondo, otro de los mensajes que también, digamos, que recorta mi filosofía es el de la hormesis, ¿no? El estrés nos fortalece y sabemos que el estrés adecuado, puntual, agudo, fortalece nuestro cuerpo y también nuestra mente. Y por tanto, esas proteínas de choque térmico que se generan, por ejemplo, con la sauna, pues sabemos que reduce también el riesgo de depresión. No olvidemos que todo lo que sea bueno también para el sistema cardiovascular es bueno para el cerebro, ¿no? Y, por ejemplo, la sauna es vasodilatadora, por tanto, aumenta la llegada de oxígeno y de sangre al cerebro. Entonces, ambos, frío y calor, ¿no? De vez en cuando, o sea, es bueno estar en nuestra zona de confort térmico y después visitar un poquito el extremo del frío y el extremo del calor. Marcos, como siempre, un placer escucharte. Estoy segura que este 2021, uno de los libros más vendidos de no ficción va a ser Saludablemente, de Grijalbo, el nuevo libro de Marcos Vázquez, que lo podéis seguir en Fitness Revolucionario constantemente con artículos de divulgación, ebooks, cursos online y su podcast maravilloso. Ha sido un placer, muchas gracias. A ti, Nuria, un placer de verdad. Y hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado, no te olvides de compartir. Y recuerda que en Soy Como Como te esperamos con cursos online de salud y alimentación. Además, si te haces miembro de la comunidad Soy Como Como, tienes acceso exclusivo a masterclass y conferencias online, recetas, revistas, descuentos y sorteos. ¿Quieres más información? Visita nuestra comunidad Soy Como Como. Te dejo el enlace en la descripción. Y te espero en el próximo capítulo.